Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. And next song is the most important in the folklore music from Venezuela. Fay de Cañón. Fay de Cañón, Fay de Cañón. Everybody respect all the parents. Everybody. Fay de Cañón, Fay de Cañón. Everybody respect all the parents. Yes, sir. ¡Yapo! ¡Yape! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3, hacia los conos de Lima Metropolitana, hacia el centro del Perú estamos por Canal 11, la red en la ciudad de Huancayo, y a nivel internacional por Virtual Televisión, siempre con lo inédito, lo exclusivo de nuestros canales de televisión que tenemos para nuestros seguidores. Y en esta ocasión, pues estamos ubicados hacia Venezuela. Estamos en contacto con un personaje que lo conocen más a nivel seguramente de los venezolanos residentes aquí en Perú, pero también ya tenemos una referencia a través de Don Francisco, por ejemplo, donde en alguna oportunidad lo hemos podido apreciar, a Benjamín Rauseo. Si usted escucha su nombre, pues suena incluso el apellido como Rousseau, algo así como francés. Vamos a pedirle que nos explique un poco ese apellido. Y claro, para los que ya lo ubicaron, él es nada más y nada menos que el Conde del Guácharo, ¿no? Un humorista que podríamos atrevernos a mencionar que en cada uno de nuestros países se van generando estereotipos, ¿no? Por ejemplo, hacia México tenemos a Mario Moreno Cantinflas, y Chespirito podría ser, ¿no? El Shakespeare de México. Aquí en Perú, pues hay algunos referentes como Tulio Loza, de pronto de los más ubicados con nuestra situación autóctona, porque él representaba al paisano venido de la sierra a Lima, ¿no? Se acriolla y se convierte en un gran humorista, ¿no? Ya octogenario en la actualidad, pero todavía vigente, con su famoso Camotillo el Tinterillo. En Venezuela también existe esta figura, ¿no? Del campo a la ciudad. Y ese personaje del campo a la ciudad es precisamente el Conde del Guácharo. Bienvenido, Benjamín. A manera de introducción, pues explícanos un poco tu apellido y ese Guácharo, ¿no? Ese conde. Gracias por participar. Hay que mencionar que Benjamín está siendo nominado por nuestra Fundación Universidad Hispana a la distinción honoris causa 2023, próximamente a realizarse aquí en la ciudad de Lima. Bienvenido nuevamente. Un gran honor, Jorge. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con mis paisanos en Perú
y los paisanos peruanos que vivieron en Venezuela, muchos aquí, la colonia sigue siendo muy grande, unos han retornado y aquí en Venezuela recibieron mucho cariño. Aquí hemos recibido a los peruanos con mucho cariño y mucho respeto. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Benjamín Rauseo. Hace 38 años, cuando terminé la carrera de profesor de teatro, escribí como en la parte de dramaturgia, como tesis de grado, un monólogo con un personaje que va del campo a la ciudad, un poquito influenciado por los caporales de Chile, Néstor Quintero, que tengo entendido que De Perú, sí, es claro. peruano, Ajá. y bueno, y el Coco Legrand de Chile. Entonces, Coco Legrand. Ajá. sí, hacer un poco de humor crítico, reírnos de nosotros mismos. Y el personaje se ha mantenido durante 38 años. Y bueno, yo lo que hice fue que convertí el humor en fuente de trabajo porque me dio como miedo que después que fuera famoso ya la gente no se riera y entonces yo me devolviera a mi casa sin dinero. Porque tú sabes que la vida de los artistas es un poquito efímera, de los boxeadores, de los deportistas. Entonces, por eso, lo primero que hice fue invertir los primeros años, bueno, y de ahí le agarré el gusto a la empresa privada y actualmente tenemos un grupo conformado por 16 empresas regados en distintas áreas como hotelería, turismo, agricultura, producción y distribución de alimentos. Y bueno, ahí mismo para echarte el cuento corto, en tiempos de pandemia creamos un sistema nacional de salud privado de bajo costo que permitió paliar en alguna manera los avatares que nos produjo esta pandemia que perjudicó a todo el mundo. En cuanto a Rauseo, viene por cuando Francia tenía la Guyana francesa y había una cárcel llamada Guasina, en Cayena. Ajá. Y entonces, de ahí iban los presos y cuando cumplían su condena o se escapaban, se iban hacia el estado Sucre, un estado al oeste al este de Venezuela. Y se fue leyendo el Rousseau, que viene de Córcega, y el primo más famoso que tengo es Jacques Rousseau, que es de la Revolución Francesa. Ajá. Entonces, de ahí cuando pasa a la inscripción en el registro civil, pasó a Rauseo y con Rauseo me quedé. Y ahí viene el gran Rauseo, pero no es nada así del otro mundo. Ajá. ¿Y el Guácharo? ¿Por qué escogiste ser Guácharo? Hay Bueno, una hay una cueva famosa, ¿no? sí, Ajá. hay una cueva muy famosa descubierta por el barón Humboldt, el naturalista alemán. Ujú. En su viaje por Venezuela descubrió esa cueva y no le encontraron fin, aunque pasaron varios días, varias semanas explorándola, no le encontraron fin. Y ahí habita el Estiatornis caripensis, conocido como el Guácharo. Entonces, como el personaje que yo describo es un personaje que él se dice a sí mismo noble, entonces, y él nació en esa zona donde está el Guácharo, que es un pájaro que es ciego y se guía por sonar, como los murciélagos. Y entonces yo le puse, bueno, como él era un conde, un noble, debía tener un sitio de dónde era el noble. Y entonces le pusimos el conde del Guácharo por sugerencia de mi profesor Levi Rosser, que fue el tutor de la tesis de grado cuando me gradué de profesor de teatro y dramaturgo. Ujú. Bien, bien. Ahora, nos comentas de tu esencia revolucionaria de la Revolución Francesa. ¿Hasta Te dónde, asustaste, yo pensé que iba a decir la revolución de Chávez. hasta dónde te has relacionado precisamente con esa revolución? Da la impresión que tu relación es buena, porque me has descrito que tienes muchas empresas. ¿Cómo haces para tener tantas empresas en un régimen que desde fuera al menos se tiene la idea de que es imposible ser un magnate, tener un monopolio? Y tú literalmente lo tienes. Explícale eso a tu público. El secreto de todo eso es que cuando llegó Chávez al poder, ya yo estaba al frente de las empresas. O sea, son empresas que unas tienen 20 años. De hecho, la empresa matriz Guácharo Enterprise cumple este año 35 años de fundada. O sea, ya yo estaba aquí trabajando, invirtiendo en Venezuela cuando llegó la revolución.
Pero Y ¿cómo así entonces, no te bueno, la, cómo así no te la cierran? Porque se ha visto, ¿no? De que hay que, o sea, ¿le has sonreído? ¿Alguna vez lo hiciste sonreír al comandante? Que le caíste bien, no, seguramente. yo he hecho reír a toda Venezuela. Y el comandante nunca lo conocí, nunca se metieron conmigo porque caer en la lengua mía es peligroso porque los monólogos que yo hago en los shows y que están en YouTube, todo eso, le tiran duro al gobierno, pero es como ya el personaje es parte de la cultura venezolana. Ya Ujú. el humor que yo hago siempre va contra el gobierno, pero nunca con odio ni nada, sino es como crítica para ver si se endereza el barco. Sin embargo, hemos Y visto si me de la que, cierran, eh, abro otra. ajá, claro, claro. Hemos visto que algunos humoristas han dejado, por ejemplo, obligatoriamente de imitar al presidente, al expresidente, ¿no? Chávez en su momento. Se prohibió totalmente la imitación a los personajes así políticos. Tú no eres imitador, ¿no? Pero creo que en una oportunidad te hemos escuchado por ahí hacer de una especie de Terminator con el comandante Chávez, ¿no? ¿Alguna vez te llamaron, te dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No has tenido problemas al respecto? No, no, en realidad no he tenido problemas. Decir que he tenido problemas, directamente conmigo no se metan, pero fiscalmente siempre estoy en la mira de los impuestos. Entonces, por eso tratamos de tener todo al día para que no haya motivos. Contra mí no van, pero van contra las empresas, pero las empresas se defienden solas porque son entes totalmente distintos a mí. De hecho, que no al frente de todas, porque cada una tiene un gerente, un encargado y yo solamente dirijo las líneas mayores en cada área. Pero en sí, enfrentamientos no ha habido. Y los cómicos, lo que pasa es que hacer humor en Venezuela es un riesgo y hay humoristas que lo corren y hay humoristas que no lo corren. Yo corro el riesgo de que lo más que pueden hacer es meterme preso, pero de ahí no pasarán. Bueno, bueno, es parte del juego, ¿no? Del juego político. Luego vamos a hablar más de política. Coméntanos un poco cómo así te atreves a salirte del humor y ponerte serio, ¿no? Acudiendo a clases académicas, graduándote incluso como abogado. ¿Te costó mucho ser un improvisador, un personaje guiado por el humor? Por ejemplo, cómo afrontar una clase en serio, ¿no? Si te tengo ahí de alumno, es inevitable sonreír. ¿Cómo hacían tus maestros, tus profesores? ¿Cómo te soportaban? ¿O en ese momento te transformabas y eras totalmente serio? No, es que el personaje, tal como lo describo, es una obra de teatro que yo interpreto, es una obra de teatro que llevo un monólogo que llevo interpretando más de 38 años, cumplo este año. Yo empecé como estudiar música a los 14 años, a los 18 estudiaba locución y arte dramático y en el 85 me gradué de profesor de teatro y dramaturgo. Y claro, lo que pasa es que el que va a clases es el actor, no el personaje. El personaje usa sombrero, alpargatas, que son como el zapato tradicional del campesino, pero generalmente yo soy más serio con pésame. Yo en mis clases no puedo estar con risita porque si no me raspaban. Y yo decidí estudiar derecho a los 40 años. Tampoco es que estaba muy joven. Y luego seguí estudiando, me metí en el área a sentir curiosidad por los idiomas. Y en la pandemia traté de seguir estudiando porque tenía mucho tiempo libre. Y en 2 años saqué el doctorado y saqué una maestría en Derecho Penal y recientemente una en Criminología. Y estoy terminando en la Nihon Jaca, la Universidad de Paraguay, un doctorado en Derecho Internacional Público. Esto no lo hago con el fin de salir a ejercer, porque ya yo tengo 62 años, pero como por formación profesional me gusta mucho estar estudiando y actualizándome. Ujú. Y coméntanos un poco, por ejemplo, ¿ejerces el derecho? Eh, ¿Te cuesta ejercerlo si lo haces? Se cuestiona mucho la parte de la justicia a nivel de Venezuela. ¿Cómo la ves tú? Nosotros tenemos un bufete de abogados
abogados conectados con Suiza, Canadá, Estados Unidos, pero ejercemos aquí derecho corporativo, somos un grupo de abogados, agarramos los casos, los discutimos entre todos y ellos son los que salen a la carpintería que llama uno aquí. Pues. Generalmente el derecho es estrategia y nosotros hacemos la estrategia entre todos y uno de nuestros abogados ejerce las acciones. Entonces, bueno, aunque no haya justicia, pues, en un país donde la majestad de la justicia está en entredicho, está en duda, nosotros tenemos el deber de hacer todo lo que está en la ley. Que se cumpla o no se cumpla, esa es otra cosa, pero nosotros como abogados tenemos que cumplir los caminos y los procesos que dicta cada procedimiento. Bien, en el caso de algunos personajes, por ejemplo, mencionábamos al principio Mario Moreno Cantinflas, la vestimenta de él es una vestimenta precisamente identificada con la clase popular, ¿no? ¿Te inspiraste un poco? ¿Cuál fue tu referente para esa indumentaria, esas alpargatas? ¿Cuál fue tu referente internacional, se podría decir? ¿O todo lo basaste en algo nacional? ¿Ya tenías por ahí la influencia de afuera? ¿Algún humorista que haya sido influyente en tu parte inicial como humorista? Sí, todos los humoristas nuevos, ya yo no soy tan nuevo, tienen influencia de otros, porque para comenzar algo necesitas materia prima de otros, agarrar lo mejor de cada uno. Cuando recién graduado, había unos cómicos aquí como Lucho Navarro, que trabajaba mucho en Venezuela, muchos humoristas colombianos como Montecristo, bueno, obviamente la influencia de Cantinflas con esa manera de comunicar, pero el vestuario, yo agarré mucho de ellos, de Claudio Nazoa, Carlos Donoso, para mí el mejor ventríloco del mundo, y agarré un poquito de todo ello, hice una ensalada y el personaje lo vestí como se visten los pescadores de nosotros y en el campo de nosotros donde yo me crié, de un pueblo muy humilde, cerca del mar, en Oriente, y lo que hice fue ponerle sombrero, franela, y por dentro lo llenaba yo. Y el personaje gustó mucho, sorprendió, porque generalmente los humoristas siempre, o los contadores de chistes, que era lo que había antes, llegaban siempre con flu, corbata y todo. Yo rompí el paradigma y ese esquema, estereotipo, se rompió cuando yo entro en eso en el 85. Luego paso a la televisión y se hace masivo el personaje. Y de eso, bueno, ha pasado mucha agua debajo del río y hasta ahora tenemos, bueno, un personaje con 38 años que se mantenga con las mismas características, variando solo el libreto, ha sido un gran reto y lo hemos cumplido. Bien, en el caso de la parte seria, ¿cuál es tu referente? Por ejemplo, ya estás dentro de lo que es el derecho, ¿no? Hay grandes juristas venezolanos, ¿no? Quizás alguno que nos puedas mencionar o a nivel internacional, ¿por dónde van tus guías, ¿no? Tus referentes? Que los referentes, yo creo que el derecho es una de las ciencias que tiene que ver con el ser humano desde el momento justo de la concepción hasta después de su muerte. Entonces, me interesa el derecho como un fenómeno social que tiene muchos años. Yo creo que el derecho es una de las ramas más viejas en la humanidad y siempre me ha llamado la atención el derecho, la justicia, los principios generales de Ulpiano, toda la influencia que tenemos en el derecho actual que nace en el derecho romano y que algunas partes permanecen invariables. Yo creo que el derecho y la justicia es lo que hace progresar a todos los pueblos del mundo. Ajá. Bueno, hay un personaje que estuvo con nosotros, que fue prácticamente uno de los fundadores de nuestra fundación, valga la redundancia, que te conoció, que ya no está, que está descansando en paz y seguramente lo vas a recordar. Vamos a ver si logramos colocar un extracto cuando él se refiere a Benjamín Rauseo y esperemos que lo puedas captar allá. Espérate un momentito para ver si tenemos la suerte.
de ubicarlo y que te acuerdes de él. Con Guácharo estuvimos en Viva la Comedia, que salíamos desde Miami en el programa de Jaime Bailey cuando se iba de vacaciones. Le gané la de ser maestro de ceremonias, no porque que tuviera más gracia ni nada, sino porque mi castellano era más comprensible a nivel latinoamericano. El Conde, que es un tío simpático y que dale muchos saludos y viene a ver cuando me invita al Musipán, se llama, ¿no? Sí, sí, ok. Un abrazo. Otro para todos. Jorge. Gracias. Bien, ha sido el doctor Felipe Carbonell directamente desde Lima, Perú. Bien, ahí teníamos a Felipe Carbonell, el récord Guinness contando chistes. ¿Cómo lo recuerdas, Benjamín? Escuché algunas cosas, bueno, recuerdo muy vagamente porque hace bastante tiempo que escuché material de él. Ajá. Él estuvo contigo en la Guacharaca, me dice que lo invitaste allá. Sí, ahí comenzamos la Guacharaca, trabajaba, había muchos humoristas colombianos. Caracas era como la capital. Todos los artistas de Latinoamérica querían ir a Caracas, que era la capital de moda para triunfar. Estuvimos compartiendo, yo era el más joven de los comediantes viejos. Ahora soy el más viejo de los comediantes jóvenes. Entonces, de toda esa gente uno aprendió mucho, por la manera como dominaban el escenario. Y uno nuevecito, recién graduado, aprendía, era como una esponja. Ajá. Y entonces yo creo que el personaje mío tiene un poquito de todo eso cómico. Ajá. Hasta de los argentinos también tenemos influencia de el negro, el moreno, se llamaba el moreno, que era un cordobés. Ajá. También él estuvo con don Francisco, mencionaba precisamente en ese extracto que hicieron una especie de concurso y al final se quedaron con la animación de él por su acento, ¿no? Pero que quizás en cuanto a, él me comentaba, ¿no? En cuanto a chispa, de lo que podía haber sido que te eligieran a ti, pues él se hubiese quedado contigo, me dice, ¿no? Sino que lo mío era un lenguaje más rápido de que de pronto me entiendan, me dice, ¿no? Porque en grandes tramos de la presentación tuya en Don Francisco se nota de que Don Francisco hace como una interpretación de lo que estás hablando, ¿no? O sea, traduce un poco lo que tú dices porque lo tuyo es dirigido específicamente al venezolano o al llanero, ¿no? Coméntanos un poco sobre esas presentaciones allá en Miami, ¿no? En Estados Unidos. Sí, fue un poquito difícil, yo estaba muy nuevo y el libreto que yo tenía, las rutinas que tenían era más para venezolanos y de repente dice, mira, es que te llaman de Don Francisco para que vaya, para nosotros fue un honor, pues, pero yo no fui de manera de concursar, sino de manera de participar. Pero ahí como todo el concurso, y obviamente que no tenía la experiencia ni estaba preparado para eso porque estaba muy concentrado en el público venezolano. Eso fue lo que pasó. Y los venezolanos en ese tiempo allá en Miami no había tanto, así como hay ahora. Claro, sí. Coméntanos sobre ese aspecto. Cuando tú salías inicialmente en tu carrera, viajabas por Miami, por diferentes lugares, no había tanto venezolano, ¿no? En los últimos tiempos ha cambiado eso radicalmente. ¿Cómo ves ese factor migratorio, ¿no? Esa diáspora? ¿Lo ves con dolor, con alegría? ¿Cómo lo afrontas, no? No, obviamente que me pega porque la diáspora se produce por gente que está buscando esperanzas de mejorar su forma de vida. Y si está buscando esperanzas, que no la sienten aquí en tu país. Eso es mucho respeto, mi respeto para todo ello. Me da dolor porque familias que se han separado, abuelas que están criando nietos y no es fácil. Yo creo que para nadie es fácil de desprenderse de ese apego que hay porque el venezolano es muy pegado a su tierra y yo soy de los que piensa que el venezolano está allá, pero tiene la mente aquí porque se comunica todos los días, vive los desesperos de su familia aquí, se desesperan porque pasan cosas y ellos no pueden hacer nada. En fin, eso está duro, por eso yo decidí no irme nunca de Venezuela. Las veces que he estado fuera es porque estaba estudiando, pero siempre regreso, hago giras, pero siempre regreso. Me alegra encontrarme con mis hermanos venezolanos en cualquier parte del mundo, pero me gustaría encontrármelos aquí en Venezuela
trabajando por este país y me quedé aquí en Venezuela con el fin de trabajar por una nueva Venezuela y que ellos puedan regresar y que vean en Venezuela la esperanza que vieron en un momento en otros países. La gente migra por razones económicas, por razones que sienten que no hay nada que hacer, sin esperanza, porque no tienen esperanza, y buscan esa solución en otros países, pero es duro. Es duro. Yo que he trabajado, me he encontrado con mis hermanos en Perú, en Argentina, en Quito, en Buenos Aires, se les nota que están echándole un camión, pero no están bien. Están siempre con algún día voy a regresar. Y ese algún día voy a regresar, por eso es que estamos trabajando. Los venezolanos que nos quedamos aquí queremos trabajar para que ellos vuelvan. Ujú. Has viajado por muchos países. ¿Cuál ha sido el país más, tal vez poco común que has visitado y que te has encontrado por ahí, incluso venezolanos? Bueno, en todas partes hay un venezolano actualmente. Cuando fui a Jordania, había venezolanos, Jordania, Egipto, Siria, obviamente que los sirios aquí y los libaneses tienen muchos años que se asentaron, que nos invadieron. Y en cada una de esas partes hay venezolanos. En China me encontré varios venezolanos cuando comía alacrán. Bueno, ya que estoy en China, vamos a comer alacrán. En Japón me encontré venezolanos, muy pocos, pero siempre hay, en todas partes hay un venezolano. Y en todas partes tienen esa chispa y se adaptan. El venezolano tiene una capacidad de adaptarse muy grande. Y para mí me siento orgulloso porque muchos venezolanos, hay uno que, el venezolano que delinque o comete delitos en otro país, no es el reflejo del venezolano común. El venezolano común se adapta, trabaja más que los demás. Y actualmente hay venezolanos en Google, en la NASA, y bueno, que saben cuántas partes habrán ahora poniendo el nombre de Venezuela siempre bien en alto. Ajá. Da la impresión que Venezuela pues ha superado a Colombia. Decían que el último en salir de la guerra del Golfo fue un colombiano, ¿no? Pero creo que en tiempos actuales, en Ucrania, es muy probable que tengamos a venezolanos y ya no solamente a colombianos, por tanta migración, tanta diáspora que se ha suscitado. Vamos a conversar con Lenín para decirle a ver si puede ser nominado al premio Chasqui, a propósito de tu presencia aquí. El Chasqui es un elemento histórico de la cultura peruana que representaba precisamente al que traía la noticia de la costa peruana al Cusco, ¿no? Y si tú ves en tiempos actuales, en avión, pues te vas a demorar más de una hora, ¿no? Imagínate, lo hacían en carrera de postas, eran unos atletas, los chasquis, ¿no? Y la noticia recorría Sudamérica gracias a ellos, ¿no? Los chasquis llegaron a la Argentina incluso, y llegaban al Cusco, al corazón, al ombligo del mundo, del nuevo mundo de aquel tiempo. De manera que es un referente importante y creo que tú reúnes las condiciones como para que seas también distinguido con el premio Chasqui, que es un viajero, ¿no? Y gracias a... ¿Qué agradecimiento tienes tú, por ejemplo, si habría que mencionar 2 o 3 personas básicas para que ahora, a esta hora, esté con vida y con bastante éxito Benjamín Reuseo a lo largo de tu vida? Si te dijeran, oye, mencióname a 3, pero solamente 3 personas, a ver, ¿quiénes serían los que hicieron posible de que tú estés donde te encuentras, ¿no? En el sitial de honor del humorismo, e incluso a nivel académico, ahora ya con ese corolario de estudios y quizás algunas apetencias mayores que se te puedan presentar en el camino para más adelante? Sí, bueno, ante todo, mi madre, Albertina, me dio el ser y me dio valores, principios y me enseñó tantas cosas, me enseñó cosas, bueno, me enseñó hasta a cocinar, porque dijo, usted es muy feo y usted va a tener que hacerse su propia comida. Entonces me enseñó ese oficio y todo. Y bueno, mi padre que perdía cuando tenía 97 años, falleció mi padre recientemente. Y obviamente al profesor Levi Rosset, que fue el que me guió al primer paso de donde estoy ahora, porque fue el que me guió con la creación del personaje, el Conde del Guácharo. Fue muy rudo, muy duro el entrenamiento
en el teatro, porque la gente piensa que un actor se prepara menos que un abogado, que un ingeniero. Cuando te metes en las artes profundamente, tienes que estudiar mucho, tienes que memorizar, sobre todo cuando eres actor. Y a esas tres personas yo le debo donde estoy, a mi madre, a mi padre y a mi profesor que me formó. Después vienen otros formadores de cultura general, como John Aispurua, mi maestro en cultura general, y así tantos otros que me pusieron en el cerebro la necesidad de culturizarse. Y la lectura, que se ha perdido mucho en estos tiempos. Siempre le digo a los jóvenes cómicos, comediantes que están saliendo, que no se conformen con los likes que le dan en YouTube o con los me gusta del Instagram, que tienen que prepararse para generar contenido. Porque el humor sin preparación cultural se queda como a media. Cuando un humorista tiene buena formación cultural, es más fácil elaborar los chistes, y es cuando nacen los chistes inteligentes que ponen a pensar a la gente. Bien, bien. En el caso de la explicación que nos das, no mencionas seguramente a las compañeras que has tenido en el camino. Dicen que detrás de cada hombre, pues un gran hombre hay una gran mujer también, ¿no? O algunos la ponen por delante. ¿Qué pasa con ese factor en la vida de Benjamín Rauseo? ¿Han sido un poco no tan solidarias las compañeras que has tenido a lo largo de tu vida, que no las mencionas? Bueno, detrás de cada hombre exitoso hay una suegra sorprendida. No, ella ha sido, la pareja que he tenido, me casé muy joven, tengo 5 hijos. Lo que pasa es que yo generalmente no menciono la vida personal, porque siempre la hemos mantenido como un misterio. Nunca, siempre, la gente quiere saber del artista, de las acciones del artista, de lo que hace el personaje. Pero la vida personal de un artista, tú sabes que, bueno, entonces es un poco complicada porque no tenemos una vida normal. O sea, salimos los viernes a trabajar y llegamos el domingo. Entonces no es como una vida muy normal, y bueno, es sus altas, sus bajas. He tenido 2 matrimonios y 5 hijos, y actualmente somos los mejores amigos porque tenemos una inversión en común que son nuestros hijos. Ajá, qué bien, qué bien. Ahora, dentro de la relación que puedas tener también con la familia, la gente dice, claro, la farándula, ¿no? Que hay algunos detalles que van haciendo mella de repente en los artistas, las malas costumbres, los malos hábitos. Benjamín Rauseo es un personaje de buenos hábitos, o alguna vez estuviste en la tentación, por ejemplo, de la bohemia, del trago, por último, hasta la droga, siempre circunda la farándula, ¿no? La gente desaparece extrañamente, totalmente ebrios, y al poco rato aparecen como si se hubiesen vuelto a nacer, ¿no? Totalmente transformados. Ese tipo de situaciones pues se da a lo largo de América Latina, no podemos tapar el sol con un dedo. Y de hecho que a lo largo de tu carrera pues seguramente te han convidado incluso a este tipo de circunstancias atroces. ¿Cómo has hecho para evadirlas? ¿O eres parte de...? Bueno, eso es, en la vida, lo de la bohemia es muy común en este ambiente cuando tú actúas en nightclubs, con un show, como te dije, empecé en la Guacharaca. Es un mundo de tragos, pues aquí no, generalmente son tragos amistosos, sí te echas tragos y todo eso, pero nada del otro mundo, pues nada que haya puesto a peligrar tu carrera por hábitos. Es cuestión de control, tragos sociales, y evitar, por lo menos en público, porque tú en tu casa puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que respetar a los demás, lo que hagan con su vida, yo la respeto, aunque no la compartan. Pero siempre en 38 años de vida hemos estado siempre más que todo en la parte de nightclub y todo eso, y siempre tienes una copa, una cosita, pero nada del otro mundo. Ajá. Bueno, en Perú, si has tenido la oportunidad de estar por acá, y
y apreciar un poco lo que es la farándula, es normal, y eso quizás es un exceso, ¿no? De que hayan programas que se dedican precisamente a una especie de paparazzis, ¿no? Que ven dónde anda, qué hizo el artista. Y uno de los que invirtió, incluso nos lo contó en sus inicios, eh, para hacerse famoso, cuando nadie lo conocía, venía a Perú, era el señor Oscar de León, ¿no? Él decía, mira, yo me pagaba mi pasaje. ¿Cómo? ¿No? Y venía. Y bueno, lo recibían, nadie lo conocía, pero él poco a poco fue sembrando su popularidad. Incluso cuenta de que cuando la primera vez estuvo por aquí, pues la salsa no pegaba y tuvo que cantar, creo que casi toda la noche la piragua, ¿no? Que era el único tema que sonaba como a cumbia, ¿no? Nos tuvimos que pasar toda la presentación cantando la piragua, porque era el tema que medio ya lo entendían. Lo demás no pegaba, me dice, pero poco a poco, en su insistencia, pues logró hacerse de la popularidad. Más adelante, pues cada vez que llegaba Oscar de León a Perú, pues era prácticamente como si llegara un presidente, un mandatario de otro país, ¿no? Era increíble el éxito que logró. Pero él, en algún momento, tuvo un pequeño lapsus, ¿no? Declararse y darle un beso incluso a una animadora en plena presentación, y lo criticaron de que él tenía a su esposa, de que cómo podía haber dicho eso y incluso haberla besado a la chica, y se convirtió en una especie de caballito de batalla, no en contra, sino simplemente por hacer noticia, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor escándalo que haya tenido Benjamín Roseo? Creemos que por allá los paparazzis no son tan agudos como por aquí, por Perú, pero tal vez alguno que nos puedas relatar por ahí. Pero tú sabes que me sorprendió mucho haciendo una parte. Cuando estuve en Perú, me sorprendió mucho que la salsa gusta mucho allá en este Sí, momento. sí, claro. De hecho, tengo un paisano que se llama Ildemaro. Que vive acá. Ildemaro, Que vive acá está bien. prácticamente. Sí, yo tengo Sí. muchos años, él es del mismo estado donde nací yo, son muy amigos, los adolescentes, bueno, y así muchos salseros aquí son muy famosos allá. Claro, claro. Bueno, yo gracias a Dios, escándalos no he tenido así, nada de que me hayan inventado algo o que haya sido verdad. Gracias a Dios, en 38 años he llevado una vida, no voy a decir que soy un santo ni nada, pero sí soy un santo discreto, porque las cosas personales las manejo muy alejadas de la farándula. De hecho, a los hijos míos el público no los conoce, no los reconoce. Mi nieto nadie lo reconoce porque siempre los mantengo alejados. Entonces, el artista debe tener mucho cuidado con su vida privada porque ya su vida no es privada. Ya su vida le pertenece a sus admiradores que siempre tienen curiosidad por saber de él. Ajá. Bueno, bien por eso, porque realmente sí sabemos que por el caso de Oscar de León, él se sintió incluso impedido de venir un buen tiempo, para evitar que la farándula pues lo acosara. Cada vez que venía, la pregunta era si había tenido o qué sentía por esa artista y no sé qué más, ¿no? Y para remate, pues la artista era súper famosa aquí, ¿no? Una de las animadoras que todavía está vigente, ¿no? Y que aún a estos años creo que puede pasarle lo mismo a Oscar, que hace tiempo que no viene. Bien, dentro de la pregunta que nos piden por ahí, vamos a colocar un referente antes de ingresar a ese tema, que ya se vienen momentos políticos serios en Venezuela, y él, pues en la última nota que nos dio, nos manifestó su intención de ser presidenciable o ser candidato. Vamos a ver qué opinas al respecto, y tal vez tú también puedas tener alguna inclinación hacia aquello. Vamos a escucharlo a un personaje conocido. Si vamos a la figura de Eduardo Fernández, después de esta pandemia, lo vemos vigoroso, lleno de vida. ¿Usted cree que usted podría encarar un momento de salida de esta encrucijada en la que los jóvenes como López, Capriles, Guaidó y todos los que aparezcan discuten que ellos pueden ser la alternativa, pero no se consolidan como tal? ¿No haría falta de repente alguien con experiencia real, ¿no?,
que aglutine aquella masa dispersa que se tiene a nivel de Venezuela? Ni me ofrezco, ni me niego. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Yo creo que el país debe construir esa alternativa. ¿Y qué llamo yo una alternativa democrática? En primer lugar, una oferta programática seria, atractiva, movilizadora del electorado. Bien, ahí teníamos al doctor Eduardo Fernández, que nos está dando prácticamente ya un adelanto de lo que va a ser o es su aspiración política. A su edad octogenaria, no pierde la esperanza de que el pueblo pues tenga un elemento de unión, ¿no?, ante los fracasos de los jóvenes. No sé, ¿cómo ves tú los aires políticos de cara a las próximas elecciones? Y si tú te atreverías a responder algo así como el doctor Eduardo Fernández, Benjamín. Bueno, en realidad, don Jorge, no escuché lo que habló porque aquí no tengo retorno, no sé lo que dijo. Si me lo repite. Sí, bueno, dijo que él no Palabra descarta, más, palabra menos. sí, no descarta la posibilidad de participar, de ser candidato en las próximas elecciones, un candidato de consenso, dice él, ¿no?, que le hace falta a Venezuela. Sí. No, yo admiro mucho al doctor Fernández, porque es gran amigo. No nos vemos mucho, pero cuando nos encontramos nos damos mucho aprecio, porque lo admiro mucho, un hombre muy bien formado, y él tiene sus legítimas aspiraciones, pero sin embargo, te lo doy aquí, no sé si ya se sepa ya, pero a manera de primicia, nosotros hemos propuesto el nombre de Benjamín Rauseo como el candidato independiente para las primarias que se van a realizar a finales de año, y luchar por ganarnos la candidatura primaria y luego competir en el 2024 con la presidencial. Ya estamos trabajando en eso. De hecho, me he estado alejando un poco tanto de las empresas como del personaje, para que la gente no vaya a pensar lo que pensaron en el 2006 cuando lo intenté y pensaron que era parte de un show. Entonces, hoy estamos haciendo las cosas de una manera que la gente entienda que el personaje es el personaje y Benjamín Rauseo es otra cosa. Y no solamente eso, sino que queremos ser una candidatura que pueda agrupar a todos los venezolanos a fin de transitar el camino que nos pueda llevar a la unión. Más que unidad, unión entre venezolanos, porque Venezuela ya no necesita un vengador, Venezuela necesita un sanador para poder curar las heridas que se han hecho en estos 23 años. Ajá. O sea, no descartas, ¿no? Dentro de No, ven acá, Jorge. Ya es oficial. No la descarto, ya es oficial. Ok, perfecto. Mejor aún, ¿no?, que ya te hayas animado. Pero ya estuviste anteriormente. Coméntanos un poco sobre esa oportunidad anterior. Tenía el partido un nombre un poco gracioso, creo yo, ¿no? Sí, lo que pasa es que te cuento aquí entre nos que la fortaleza más grande, que era ser conocido como el Conde del Guácharo, jugó en contra porque la gente pensó que era un show, y el partido se llamaba Partido Independiente Electoral de Respuesta Avanzada, que cuando lo sumaban, todo eso era piedra. Entonces aquí votar piedra es sinónimo de estar molesto. Entonces voto piedra, ¿no? Entonces la gente también lo tomó. Bueno, yo colaboré mucho en cierta forma, sin querer, a que la gente pensara que era un show. Pero eso fue en el 2006. 16 años después, presento mi candidatura, y si lo presentara ahorita y no hubiera hecho eso antes, el primer paso en el 2006, en este momento la gente pensaría que estoy echando, que es un show. Pero sin embargo, en este momento estoy de segundo en las encuestas para las primarias. Y en realidad lo que hemos asomado, el lanzamiento es oficial, es en marzo de este año que damos la carrera hacia las elecciones primarias, donde van más de 10 candidatos, 12 candidatos, todos de alta factura, toda gente merecedora de mi respeto y admiración, porque yo creo que, y lo he pedido, que la campaña electoral debe ser en base a proyectos y no en descalificar a la gente, porque ya la gente está cansada de enfrentamientos y la gente quiere resolver, buscar una alternativa que le ofrezca
cómo se resuelven los problemas puntuales que tenemos aquí. Son 5 en realidad, que son los más puntuales, que seguridad, producción, economía, salud, todo lo que es la educación. Hay 5 puntos álgidos. Entonces yo creo que le he pedido a los demás candidatos que están compitiendo que nos concentremos en presentar proyectos y que sea la gente la que decida quién quiere que lo represente en las elecciones de 2024. Bueno, podría ser un Zelensky, tipo el presidente de Ucrania, o tal vez un Jimmy Morales, el de Guatemala, ¿no? Que son humoristas. Sí. ¿Te ves en esa faceta? Mismo Ronald Reagan era actor también, pero eso no le quitó que hizo un gobierno férreo, porque lo que pasa es que la gente cree que el comediante siempre está riendo. El comediante es más serio que un pésame. Sí, porque yo no digo chistes ni groserías en la calle, porque yo las vendo con el personaje. Entonces, siempre, nunca se me sale una mala palabra ni un mal comportamiento, porque el personaje sale en el momento del show. Ahí es donde yo le doy vida al personaje. Sí, bueno, es una particularidad no tuya. Conversando Mario Moreno Cantinflas fuera del escenario, comentan de que era bien difícil que él tuviera conductas humorísticas así tan desenfadadas como las que la veíamos en las películas, ¿no? Porque él era un personaje serio totalmente y había que verlo en el escenario para poder atreverse a captar alguna situación específicamente ya chistosa, ¿no? Acá en Perú comentan de Tulio Loza, que también es abogado, ¿no? Estudió Derecho cuando joven, y los compañeros que lo alcanzaron a conocer le pedían que contara un chiste, que hiciera algo, y él, serio, ni la más mínima sonrisa, ¿no? Y la gente dice, oye, este tipo hasta les caía mal, ¿no? Porque se quedaban enamorados del personaje que veían en la televisión, Sí, y no en la vida real, en la vida práctica, ¿no? Y bueno, es parte también... Dime. Y que los humoristas también tenemos los mismos problemas que tienen los demás padres. Tenemos problemas con nuestros hijos, problemas en la casa, problemas a veces económicos. O sea, nosotros por ser humoristas no nos separa de lo que puede ser un médico, un ingeniero, un mecánico. O sea, tenemos nuestra vida normal, solo que el modo de vida se lo ganan pues, haciendo humor, pues. Y entonces, bueno, eso es todo. Yo en la universidad siempre fui jovial, alegre, pero no comediante, no echaba chistes. Y entonces yo siempre me decía, échame un chiste, Conde, échame un chiste. Y yo le decía, si yo fuera boxeador, no me pediría un golpe. Claro, claro. Bien, en el caso de la política, ¿no? Según Montesquieu, por ejemplo, es una garantía la separación y la división de los poderes. ¿Qué sucede con esa separación de poderes y división de poderes en Venezuela? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, da la impresión que no estuvieran separados, ¿no? Que alguien dicta desde arriba lo que cada uno de ellos van a ejecutar y entonces jamás se condena a nadie que no sea conveniente para el proceso revolucionario. ¿Cambiarías tú eso? ¿Cómo sería el poder político en las manos de Benjamín Rauseu, el conde del Guáchara? Lo primero que tiene que hacer un presidente es separar el Estado del gobierno. El Estado somos todos. El gobierno es de turno. Claro, usted ha tenido varios turnos al bate, no podemos negarlo. Entonces, cuando tú separas el Estado, que el Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa, se produce lo que se llama fortalecer las instituciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con Montesquieu. El Estado es una cosa y la separación de poderes es la que hace que la justicia fluya. El Ejecutivo no tiene que meterse en el judicial, en el electoral, en nada de eso. Cada poder tiene una estructura y debe funcionar separada. Entonces yo creo que hay que fortalecer las instituciones públicas para que hagan su trabajo. Ningún presidente tiene el poder de meter preso a nadie o mandar a meter preso a nadie o mandar a confiscar. Eso son acciones de las instituciones. Yo creo que cada institución debe tomar su rol
para que el país se enrumbe a los primeros pasos de la recuperación del país. Porque si no hay justicia ni reglas claras en un país, las inversiones no llegan. Hay que garantizar un Estado de Derecho para que tanto los de dentro como los de fuera puedan invertir en el país, y en la medida que entran las inversiones se produce más empleo, y es así como podemos, con una empresa privada fortalecida, con mucha gente invirtiendo, que podemos reducir el Estado, el tamaño del Estado, que actualmente en Venezuela pasa de los 4,5 millones de empleados públicos. Tenemos un elefante caminando en una joyería, pero tú no puedes votar a la gente y tirarla a la calle. Tienes que fortalecer primero a las empresas para que ellos absorban todo ese personal que se va a sentir más atraído, no porque lo votemos, más atraído a trabajar en la empresa privada que en el Estado, que trabajar con el Estado. Y el Estado debe ser pequeño y eficiente, privatizar todas las empresas que no sean inherentes a la función del gobierno. Se dice que el mayor empleador en Venezuela históricamente ha sido el Estado, ¿no? De allí que cuando eran adecos, pues casi toda Venezuela era adeca, ¿no? Cuando eran copellanos, casi toda Venezuela era copellana. ¿Por qué? Porque el mayor empleador siempre fue el Estado. Eso habría que cambiarlo, entonces, porque el Estado, siendo un monstruo que da trabajo, como que te permite, por ejemplo, con una dádiva gubernamental, conquistar a las grandes mayorías, y se puede producir lo que tranquilamente se produce en la actualidad, reelecciones y un sinnúmero de situaciones que hacen de que el poder prácticamente esté en manos de un monopolio, de un grupo que les interesa simplemente quedarse allí eternamente, ¿no? Eso habría que ver cómo lo puedes manejar. Pero el ciudadano venezolano se ha enfrentado a muchas desilusiones con los candidatos que se han tenido, ¿no? Los jóvenes, en este caso, como Leopoldo, Capriles, todo ese grupo, e incluso Guaidó. ¿Cómo los ves tú? ¿Los integrarías a tu grupo? ¿Cómo harías para que haya un solo consenso, una sola voz? Bueno, en cuanto a lo que tú decías anteriormente, que el Estado es el mayor empleador, en efecto sí es, pero es el peor pagador, es el que menos paga. Por eso es que yo creo que en la medida que tú fortalezcas las empresas privadas, se van a sentir atraídos a irse hacia allá. Ya la gente no se está comiendo esa, que trabajar con el Estado garantiza un bienestar. Con cuanto a lo que tú me dices de estos muchachos, ellos tienen su manera, porque yo soy un señor ya de 62 años, ellos son muy jóvenes. Ellos tienen una manera de pensar, su pensamiento es distinto al mío. Yo siento que esta es la oportunidad de los independientes de incorporar muchos empresarios, de incorporar muchos gerentes, gente, cada quien en su lugar, y no repartir los cargos por conveniencia o pactos políticos, sino responder a un plan, un diseño grande de la nación, con victorias tempranas de corto, mediano y largo plazo, que podamos tener un país diseñado. No con esto quiero decir que vaya el mismo presidente a hacer ese plan, no. Hay que hacer un plan de país programado por lo menos 50 años, donde nos vemos en 5, en 10, en 20, en 30. Y nosotros estamos proponiendo una ley de continuidad de gestión para que cada alcalde, gobernador o presidente siga las líneas, que una obra que empieza un alcalde la termine otro, la continúe el otro. La manera de ver de estos jóvenes de los otros partidos que han protagonizado la película, la política en este tiempo, no se parece en nada a la mía. Yo soy más de no tener una granja de votos, sino tener ciudadanos con pensamiento crítico, como lo hablaba Edgar Morin, el desarrollo del pensamiento crítico. Y eso solamente se logra con una educación. Yo creo que el ciudadano se convierta por decisión propia en el que designe a la gente que lo va a gobernar, y no que vaya como una granja de votos a hacer lo que quiera un grupo u otro grupo. El venezolano ya está despertando, ya no se come cuento de ningún político, ni de un lado ni de otro. Entonces, por eso está viendo hacia estas corrientes que somos los independientes. Se dice, se comenta, se arguye que el Estado, o el gobierno de turno en este caso,
suele comprar a los candidatos, ¿no? Por ejemplo, podría haber alguna suspicacia en torno a que Benjamín Reusseo pueda estar enchufado y que simplemente sea una jugada para que de esa manera los votos se dispersen y no haya una oposición real. ¿Alguna vez se te han acercado? ¿Es verdad que existe ese tipo de situaciones siniestras por parte del aparato gubernativo en Venezuela o ellos juegan limpio? Bueno, el diablo propone y el hombre dispone, para empezar por ahí. Yo te digo, sí puede ser que pueden venir a comprarme, pero eso es cuestión de uno. Yo con 62 años que tengo, y espero llegar a mucho más, si yo tuviera $1.000 más, 1.000.000 más, 10.000 dólares, me voy a comer el mismo pollo, la misma sopa, no porque tenga 20 millones, 30 millones, voy a comerme 50 pollos ni nada. Y aparte de eso, ya después de esta edad, ya yo la riqueza se la di a mis hijos, que es educación, valores y principios. Si yo, y te digo una cosa, si yo de aquí a 5 años me gano 50 millones o me compran o me ofrecen 50 millones, eso no serán para mí, serán para los yernos, las nueras y los nietos y los hijos. Entonces esto no es cuestión de dinero, porque yo, gracias a Dios, tengo como mantenerme y yo no quiero dinero, yo quiero país. Yo quiero que me devuelvan mi país y que se devuelvan mis hermanos venezolanos porque ellos están formándose en el exterior para construir el país más grande de Latinoamérica porque tenemos con qué. Estamos preparando a nuestros hombres y mujeres en el exterior para que vengan a sacarle provecho a todos los regalos que nos dio la naturaleza. Porque sí salimos muy pronto de esto porque somos un país de commodities. Por mucho que se hayan llevado, todavía queda mucho en el subsuelo. Y no serías el vengador. O sea, ¿qué harías tú con todos estos personajes que se han portado bastante mal con las grandes mayorías que han tenido que salir afuera? ¿Crees que algunos son necesariamente, si funcionan, por ejemplo, los aparatos adecuados dentro de la democracia, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? Se podría llegar a condenar a algunos que se hayan extralimitado durante estas décadas de oprobio a nivel de Venezuela, o tú les perdonarías la vida y dirías, bueno, no importa? Usted está hablando de justicia transicional. Ajá. No, yo lo único que puedo hacer en Venezuela, yo no haría nada particularmente contra ninguno. Yo fortalecería la justicia y que sea la justicia la que determine si cometieron crímenes, si no lo cometieron, si son inocentes, si son absueltos. Lo que decidan los tribunales, yo lo acataré como ciudadano común, que sería, porque aunque sea primer mandatario, soy un ciudadano común y me rijo bajo los designios de la ley. Bien, bien, claro, eso esperemos que de alguna manera pues se recupere esa separación de poderes que creo que es la clave, ¿no? Para la gobernabilidad adecuada de la hermana República de Venezuela. Bueno, ya finalizando, rápidamente, coméntanos referentes. Por ejemplo, si te dijeran un venezolano de tu género humorístico que para ti habría que mencionar, ¿con quién te quedarías? Hay varios, se van a poner bravos. Bueno, Callito Aponte, Carlos Donoso, Joselo, Perucho Conde, todos son conocidos aquí. Toda esa gente con la que crecimos nosotros en nuestra infancia, porque la cultura de televisión, muchos jóvenes no saben, pero antes la gente era una cultura sentarse a las lunes a las 8 a ver Radio Rochela. Pero con la llegada de la tecnología se perdió mucho, ya nadie se sienta a veces ni a ver Netflix. La cultura de televisión cambió mucho, cambiamos la pantalla porque ahora tenemos la pantalla en la mano para todo, nos mantenemos informados por esa pantalla. Pero bueno, son casi todos, no tanto humoristas stand-up comedy. Richard Pryor, que para mí fue uno de los primeros que yo empecé a ver, un americano, fue Jim Carrey también comenzó como stand-up. Yo creo que el stand-up es una de las disciplinas en el humor más difíciles porque eres tú contra el público
De hecho, Chris Rock hizo en Londres el récord Guinness con 13.000 personas y nosotros no sabíamos, bueno, no nos imaginamos que se iba a llenar. En el Poliedro de Caracas yo metí 11.500 personas, un medio récord Guinness. Pero del resto, bueno, siempre son programas de la televisión que nos inspiraron a nosotros para el humor. Y en música, también haces música. ¿Con quién te quedas a nivel de Venezuela? Bueno, en Venezuela, Simón Díaz, Reinaldo Armas, Luis Silva, bueno, Giordano de Marzo, Oscar de León, que es mi hermana, mi amigo, y bueno, todos, porque de alguna manera en 38 años te cruzas con todos ellos. Fui muy amigo de la gente del Binomio de Oro. En fin, estoy lleno de amigos, músicos, actores, artistas, pintores, de todas las edades. Ildemaro, ¿no? Que está por acá, por Perú, constantemente. Ildemaro es de Caripito, estado Monagas. Sí, seguro, seguro. Pero ya se nacionalizó, creo, peruano, porque siempre para por acá. Bien, Benjamín. Bueno, nos hemos alegrado y seguramente la gente, antes que te despidas, nos va a pedir a manera de recordar un poco el stand-up comedy de Benjamín Rousseau, un stand-up comedy pequeño dedicado a los venezolanos en el exterior. ¿Qué les dirías así, uno, dos, tres parafraseos por ahí de lo que sería como una especie de anecdotario? Porque lo tuyo no es el chiste como tal, ¿no? Sino es No, porque son contar anécdotas. cosas, contar anécdotas. Yo hago rutina. A ver, ¿qué anécdotas Entonces, puedes contarnos de los venezolanos en el exterior, en la diáspora? No, a los venezolanos que están allí en el Perú y donde quiera que estén viendo, bueno, aquí estamos peleando todos los días en este mismo barco. Y hay un chiste que a mí me gusta mucho, que es que antes cuando la Venezuela estaba normal, uno salía a pasear el perro en la tarde. Ahora paseamos una bombona de gas para ver dónde la llenan. Así es, lamentablemente, ¿no? Bueno, un cuadro que esperemos que cuando llegues al poder recuerdes que esa bombona pues tiene que ser como acontece en otros países, ¿no? No hay que estar paseándola, que llegue a tu casa. El gas tiene que llegar directo porque tenemos mucho. Claro, ese es uno de los países que tiene mayor cantidad de gas, ¿no? Incluso energía eléctrica, la cantidad de caídas que tiene de agua en Venezuela es la más grande de Sudamérica. Y sin embargo, hay recortes de luz. Increíble, ¿no? Tenemos capacidad de generación de 23.000 megavatios. Sí, bueno. Pero no tenemos distribución. Sí, tenemos generación, pero no tenemos distribución. Bueno, es como tener mujer, pero tenerla lejos, más o menos. Sí, es tristemente célebre el caso venezolano. Bien, Benjamín, recuerda que vamos a estar a la expectativa de tu presencia por aquí, por tierras peruanas, a propósito de la próxima distinción honoris causa que otorga la Fundación Universidad Hispana. Despídete de tu público. En Perú, en la actualidad, hay problemas bastante serios. Seguramente ves las noticias. Estamos en una especie de, diríamos, Caracazo, ¿no? Prácticamente los síntomas son similares a los del 89. Esperemos que no lleguemos a un 4F. ¿Qué les dirías a los peruanos? Bueno, a los peruanos que tengan un poquito de paciencia con violencia. No vamos a llegar a nada. Creo que los factores en pugna tienen que llegar a un acuerdo porque el ser humano es de acuerdo, es de diálogo. Y ese es un país que tiene mucho que dar y le agradezco a los que han tratado bien a mis hermanos paisanos. Y bueno, y nos vemos pronto por allá y a comprarme mi franelita en Gamarra porque no puedo pelar ir un momentico para Gamarra. Claro. Tu look venezolano. Bueno, un día que el cónsul, creo que de Perú, allá en Caracas, le quería comprar algo a su hijo y era un traje típico venezolano. Y le preguntó al vendedor dónde lo habían hecho. Y le dice, no, esto lo venden en Gamarra. O sea que lo llevaban de acá para allá, ¿no? Dice, y si sabía, lo hubiese comprado allá, ¿no? Me salía más económico. Bien, Benjamín, un abrazo a la distancia. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. También estamos por Canal 11, la red en Huancayo.
próximamente, Benjamín Rauseo en Lima, Perú. Un abrazo a la distancia. El Conde del Guácharo, para los que dicen, oye, ¿quién es ese Rauseo? Es el Conde del Guácharo. Gracias, Benjamín. Todos los éxitos del mundo. Me pueden seguir en Instagram. Ah, sí, sí, claro, claro. Guácharo 69. Gracias a todos. Don Jorge, gracias por la distinción. Se le agradece. Gracias a ti. Un abrazo a la distancia. Gracias, gracias. Chao. And next song is the most important in the folklore music from Venezuela. Fay de Cañón. Fay de Cañón, Fay de Cañón. Everybody respect all the parranda. Everybody! Fay de Cañón, Fay de Cañón. Everybody respect all the parranda. Yes, sir! Ya, po. Ya, pe. Thank you! Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? You can see, here you go, never quit, fuck your bitch. If you want it, then let's fucking money, let's do the piss. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, cause I can make this shit look like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. I can make this shit look like a gunshot. Shot.